Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar una vez más para repasar nuestro estudio de la revista La Atalaya de este fin de semana, revista que corresponde con el mes de septiembre del 2020. Es el tercer artículo que tenemos con esta revista que estamos utilizando. Y revisando las estadísticas de la semana pasada, hubo una buena cantidad de visitas para el estudio de la revista La Atalaya, de las sugerencias que tenemos. Así que les animamos, si no se ha suscrito todavía, puede hacerlo ahora, puede darle like y por supuesto puede pasar el link a algún hermano o estudiante de la Biblia que crea que necesite esta información como ayuda. No reemplazo las reuniones, sino como ayuda para las reuniones. Empecemos entonces revisando que este es nuestro artículo de estudio número 38, que corresponde para la semana del 16 al 22 de noviembre. El tema del artículo es aprovechemos bien los periodos de paz. Si revisamos el texto base de este artículo, es basado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 6, donde dice: había paz en la región. No hubo guerras contra él durante esos años porque Jehová le dio descanso. El avance de este artículo dice así: ¿vivimos en un lugar donde hay libertad para servir a Jehová? Si es así, ¿estamos aprovechando bien este periodo de paz? En este artículo veremos cómo podemos imitar el ejemplo del rey Asa de Judá y de los cristianos del siglo I, quienes usaron bien el tiempo durante una época de paz. Así que iniciemos con el primer párrafo. La pregunta dice: ¿cuándo es más fácil servir a Jehová? Por lógica no es tan fácil cuando tenemos problemas. Por eso aquí la pregunta que dice, por eso lo lógico es que ahí se complica más nuestro servicio a Jehová. Por eso hace la pregunta: ¿cuándo afrontamos dificultades o cuando vivimos relativamente tranquilos? Cuando tenemos problemas, enseguida buscamos la ayuda de Jehová, es lo que dice el párrafo. La pregunta 2 dice: ¿qué ejemplo puso el rey Asa? Bueno, según vemos en el párrafo, él tomó la buena decisión de confiar completamente en Jehová. En el registro bíblico, en el primero de los Reyes 15:14, dice que él sirvió con corazón completo desde joven. Y se ve que tenía un corazón completo, puesto que quitó los altares de dioses extranjeros y los lugares altos que habían ahí puestos. Por eso en el dibujo que tenemos aquí a continuación se puede ver cómo se dio la orden de destruir todos los lugares de adoración falsa. Y ahí se ve también que a la que en ese entonces era la reina madre, su propia abuela, llamada Macá, también fue quitada del puesto como tal, porque ella era la que incitaba al pueblo a hacer esto indebido. La pregunta del párrafo número 3 es: ¿qué analizaremos en este artículo? Bueno, veremos algunos puntos. Primero, ¿qué hizo Asa durante ese tiempo? Después analizaremos el ejemplo de los cristianos del siglo I, que igual que Asa aprovecharon bien un periodo de paz que hubo en su época. Y por último, vamos a responder esta pregunta: si vivimos en un lugar donde hay libertad religiosa, ¿cómo podemos aprovecharla? Son los 3 puntos que analizaremos. Ahora vamos al primer subtítulo: ¿cómo aprovechó Asa una época de paz? El primer punto que tratamos en este estudio. La pregunta 4 es: de acuerdo con el segundo de las Crónicas 14:2, 14:6 y 14:7, ¿cómo aprovechó Asa una época de paz? Bien, tenemos que leer el texto entonces. 14:2 dice: Asa hizo lo que era bueno y correcto a los ojos de Jehová su Dios. Ahora los versículos 6 y 7 dice: construyó ciudades fortificadas en Judá, aprovechando que había paz en la región. No hubo guerras contra él durante esos años porque Jehová le dio descanso. Asa le dijo a Judá: vamos a construir estas ciudades y a rodearlas de murallas y torres, de puertas y barras. El país todavía está en nuestro poder, pues hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado y él nos ha dado paz en todos lados, y su construcción fue todo un éxito. La pregunta decía, de acuerdo con el segundo de las Crónicas 14:2, 6 y 7, ¿cómo aprovechó Asa una época de paz? Bueno, como él mismo reconoció, empezó a construir ciudades, murallas, torres y puertas. Es decir, animó al pueblo a aprovechar bien este periodo de paz, como él muy bien lo dijo en los versículos 6 y 7. Ahora el párrafo 5.
¿por qué reforzó Asa su ejército? Esto no era porque desconfiaba de Jehová. Él estaba muy seguro de que tenía la aprobación de Jehová. Eso lo leímos hace unos momentos. Pero también estaba consciente de que podían cambiar las cosas en el futuro. Así que quería él reforzar, prepararse para esos tiempos. Sabía que aquel periodo de paz no va a durar para siempre, o no duraría para siempre. Ahora repasemos el subtítulo. ¿Cómo aprovecharon los cristianos del siglo I una época de paz? La pregunta que viene a continuación es la número 6. ¿Cómo aprovecharon los cristianos del siglo I un periodo de paz? Bueno, según los registros bíblicos, como el de Hechos 9, 26 al 31 que tenemos en el párrafo, indica que ellos se dedicaron a hablar de las buenas noticias. Se esforzaron por andar en el temor de Jehová, es decir, tener buena conducta, y ya que fueron constantes en la predicación, dice el relato que las congregaciones o el grupo de cristianos seguía creciendo cada vez más. Ahora veamos los párrafos 7 y 8. Explique cómo aprovechaban Pablo y otros cristianos las oportunidades que se les presentaban. En el caso de los cristianos, aprovecharon cualquier oportunidad que había para predicar. Y Pablo tampoco las desaprovechaba. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 8 y 9 hablaba de una puerta grande que había. Y esto hizo que él decidiera quedarse en Éfeso cuando vio esta oportunidad de hacer discípulos en esa ciudad. Ahora en el párrafo 8 se indica también otra ocasión que se prestó para llevar la semilla de la verdad que aparece en Hechos 15, 23 al 29. Cuando se tomó la decisión de parte del cuerpo gobernante sobre la circuncisión. Cuando se supo la decisión, entonces ellos decidieron llevar estas buenas noticias a todos los lugares. Y ver esa unidad de decisiones y esa armonía hizo que las congregaciones se pusieran más firmes en la fe y crecieran día tras día, según dice Hechos 16, 4 y 5. Veamos el tercer subtítulo. ¿Cómo aprovechamos hoy día los periodos de paz? El párrafo 9 tiene como pregunta, ¿qué podemos hacer hoy día en muchos lugares y qué deberíamos preguntarnos? De acuerdo al relato de Marcos 13:10 habla de predicar las buenas noticias. Es eso lo que debemos aprovechar nosotros mientras haya el periodo de paz. Ahora la pregunta que surge es, ¿la estoy aprovechando bien? Esa es una pregunta muy importante porque una cosa es predicar y otra cosa es aprovechar bien el tiempo que tenemos. Y es que el pueblo de Jehová está absorto en la predicación, llevar a donde más se pueda este mensaje de salvación. Así que debemos ver la urgencia del tiempo y la oportunidad que se nos presenta. Esto nos lleva al siguiente párrafo. El párrafo 10 tiene la pregunta, ¿qué nos anima a hacer 2 Timoteo 4:2? Vamos a leer el texto bíblico. El texto dice, predica la palabra. Hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Censura, reprende y aconseja seriamente, con mucha paciencia y arte de enseñar. La pregunta decía, ¿qué nos anima a hacer 2 Timoteo 4:2? Bueno, lo que indica aquí el párrafo es que podríamos analizar nuestras circunstancias personales o familiares, como dice el texto, predicar con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Así que podríamos ver si nosotros podemos hacer un poco más en esta labor o si algún miembro de nuestra familia podría hacerlo con nuestro apoyo. Es verdad que el asunto económico cada vez se pone un poco más complicado, pero también es cierto cuánto valdrá el dinero dentro de poco tiempo. El esclavo, como siempre, de manera muy acertada, ha puesto 3 textos bíblicos muy claros. Proverbios 11:4 habla que las riquezas no servirán de nada en el día de la furia. Así que por más que nos esforcemos a conseguir riquezas, posiblemente nunca las disfrutemos o las podamos perder de inmediato. En Mateo 6 se habla de buscar primero el reino y la justicia de Dios, y en la primera carta de Juan capítulo 2 habla de no amar el mundo y las cosas que hay en él. Por supuesto no queremos hablar de que vamos a vivir en la indigencia, pero sí que debemos enfocar muy bien qué es lo principal en nuestra vida. Por eso en el párrafo 11 dice, ¿qué han hecho algunos publicadores para predicar a tantas personas como sea posible? Aquí se indica en el párrafo que muchos han aprendido otro idioma para predicar y enseñar a diferentes personas. Y por supuesto los que lo han hecho no están solos. La organización los apoya dando cada vez más información bíblica en tantos idiomas como sea posible.
Prueba de ello es lo que ha sucedido con la traducción. Se dice en el párrafo que en el 2010 habían 500 idiomas, en 500 idiomas las publicaciones, pero 10 años después tenemos más del doble, hemos superado más de 1000 idiomas y con eso estamos llegando a cada vez más y más personas con el mensaje. Ahora tenemos el párrafo 12. ¿Cómo se sienten las personas cuando oyen el mensaje del reino en su idioma materno? Y nos pide, ponga un ejemplo. Se sienten sumamente bien. Y el caso tenemos aquí de una hermana que asistió a una asamblea en los Estados Unidos. A pesar que ella ya vivía 17 años en ese país, sin embargo, cuando escuchó el programa de la asamblea en Kinyarwanda, que es su idioma materno, dijo ella que es la primera vez que entiendo por completo un programa espiritual, demostrando que muchos necesitan eso y por eso es que la organización se está procurando llevar toda la información que se pueda en idiomas maternos de muchísimas personas que tanto desean escuchar la verdad. Por eso nos hacen preguntas personales al final del párrafo 12. Dice, ¿por qué no aprendemos otro idioma para ayudar a algunas personas del territorio? ¿O hemos pensado que quizás respondan mejor si les predicamos en su idioma? Así que sin duda tenemos mucho que podríamos hacer para ayudar a otras personas. En la fotografía combinada, dice la nota aquí bajo las fotos, muchos cristianos han recibido grandes bendiciones al irse a servir a otro país o al predicar a quienes hablan otro idioma. Aquí tenemos la descripción de las imágenes. Un matrimonio entusiasta simplifica su vida para irse a servir a un lugar donde se necesitan más publicadores. Y podemos ver en la fotografía del lado izquierdo donde ellos parece que tienen suficientes comodidades para estar tranquilos. Se nota en la vestimenta de ellos que están en un lugar bastante fresco, mientras que en la otra fotografía se ve que están predicando a una familia y el lugar se nota un poco caliente y húmedo sin duda. Pero sus rostros siguen siendo los mismos, de felicidad. La pregunta 13 dice, ¿cómo aprovecharon nuestros hermanos de Rusia un periodo de paz? Pues nuestros hermanos de Rusia no han tenido tan fácil toda la situación. Aquí se menciona de décadas de persecución, pero en 1991 se legalizó la obra. Habían 16,000 publicadores en ese año. 20 años después, más de 160,000. Así que los hermanos aprovecharon muy bien el tiempo para hacer que las buenas noticias del reino se diseminen en toda la tierra, o por lo menos en todo el territorio ruso. Y claro, todos sabemos muy bien que se volvió a restringir la obra, pero ellos siguen sirviendo con entusiasmo y haciendo todo lo que esté a su alcance para agradar a Jehová. Eso nos lleva al subtítulo Los tiempos de paz se acabarán. La pregunta de los párrafos 14 y 15 dice, ¿cómo usó Jehová su poder para ayudar a Asa? Como leímos hace unos momentos en el segundo libro de las Crónicas, Asa aprovechó el tiempo de paz para fortificar las ciudades y también animar al pueblo a ser fuerte y confiar en Jehová. Y su planificación trajo muy buenos resultados porque justo después un ejército etíope de 1,000,000 de soldados fue a atacar a la nación de Judá. Con ese ejército pues estaban seguros que vencerían a la nación. Y es ahí cuando Asa rogó a Jehová, ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque confiamos en ti y es en tu nombre que vinimos a enfrentarnos con esta multitud. Y en el relato del segundo de las Crónicas 14 se habla que el ejército de Judá era casi la mitad del etíope. Y sin embargo, se indica en el relato bíblico que ellos ganaron, los del pueblo de Jehová, les ganaron a los etíopes. Los hicieron huir y mataron a todos sin excepción. Y se dice que trajeron un botín enorme de eso. Tenemos aquí un dibujo que describe ese momento, ese enfrentamiento entre dos ejércitos, el uno la mitad del otro. Y aquí dice, cuando un ejército gigantesco atacó Judá, el rey Asa le suplicó ayuda a Jehová y éste le dio la victoria. Se ve muy bien ahí la representación de cuánta confianza tenían en Jehová a pesar de su número tan reducido. La pregunta 16 dice, ¿cómo sabemos que la paz que tenemos se acabará? Bueno, el párrafo se describe en algunos textos bíblicos como el de Mateo 24:9, donde el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días, es decir, en estos, todas las naciones odiarían a sus discípulos.
El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, bajo inspiración, dijo que los que viven en devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, serían perseguidos. Y Apocalipsis 12:12 indica que Satanás, desde que fue echado de los cielos, tiene gran furia, está lleno de furia, así que él hará todo lo posible por descargar dicha furia sobre el pueblo de Dios. Por esa razón sabemos que el tiempo de paz se acabará. El párrafo 17. ¿De qué maneras es posible que se ponga a prueba nuestra fe? Bueno, estamos conscientes de que pronto habrá una gran tribulación. La Biblia dice que no habrá una igual, nunca ha habido una igual como esta. Así que uno puede pensar que está preparado, pero no es cierto. Y durante ese tiempo se indica que podría incluso hasta familiares nuestros volverse en contra de cada uno, porque la Biblia en Mateo 10, 35 y 36 dice que el hijo estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, que los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Por eso la pregunta que quedaría es, ¿seré como Asa y confiaré en que Jehová me ayudará y me protegerá? Una muy buena pregunta para todos nosotros. Párrafo 18. La pregunta es, según Hebreos 10, 38 y 39, ¿qué nos ayudará a estar preparados para lo que está por venir? Veamos qué dice el texto bíblico. Pero mi justo vivirá por su fe, y si se echa para atrás, él no será de mi agrado. Ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás y acaban siendo destruidos, sino de los que tienen fe y conservan la vida. La pregunta decía, según Hebreos 10, 38, 39, ¿qué nos ayudará a estar preparados para lo que está por venir? Pues que nosotros tenemos que fortalecernos, así como Asa fue preparando la ciudad y al pueblo, nosotros también queremos fortalecer al máximo nuestra fe en Jehová. Y nuestro Padre Celestial está usando al esclavo fiel y prudente para darnos el alimento al tiempo debido. Sin embargo, hay que reconocer que si la mesa está servida y nadie se acerca a comerla, pues no será de ningún provecho. Nosotros debemos acudir y alimentarnos constantemente de ese alimento que tenemos en abundancia en estos tiempos de paz. La pregunta 19 y 20 dice, teniendo en cuenta lo que dice primero de las Crónicas 28:9, ¿qué debemos preguntarnos y por qué? Bueno, leamos el texto. Dice primero de las Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. La pregunta decía, teniendo en cuenta lo que dice primero de las Crónicas 28:9, ¿qué debemos preguntarnos y por qué? El texto nos recomendaba servirle a Jehová con corazón completo. Desde que nos bautizamos lo llegamos a conocer y queremos sentir el mismo amor de siempre hacia Él. Por eso debemos esforzarnos seriamente por asistir a todas las reuniones. Así recibiríamos el ánimo que tanto necesitamos. Como dice Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. También podríamos preguntarnos, ¿tengo un buen estudio personal? Si tengo una familia, ¿tenemos todas las semanas la adoración en familia? Y si somos solos, ¿estoy apartando tiempo para estudiar igual que si hiciera con mi familia? ¿Hacemos todo lo posible por predicar y enseñar a otros? ¿Por qué hay que hacerse las preguntas? Pues el párrafo dice, porque la Biblia dice que Jehová examina nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Así que si Jehová se toma la molestia de examinarnos, pues nosotros también deberíamos hacer exactamente lo mismo para ver dónde tenemos que mejorar, qué metas cambiar, qué actitud dejar a un lado y cuál es la manera correcta de actuar delante de Jehová. Queremos realmente prepararnos ahora, si vivimos en un tiempo de paz, prepararnos para lo que se viene, para que tengamos la decisión de servir a Jehová pase lo que pase. Ahora tenemos las preguntas de repaso bajo el título ¿Qué contestaría? La primera es, ¿cómo aprovecharon el rey Asa y los cristianos del siglo I las épocas de paz? Por lo que revisamos, Asa construyó ciudades, murallas, torres y puertas. Se preparó para el futuro porque también recordamos que se reforzó su ejército y le sirvió.
no para defenderse tanto del ejército etíope que les atacó, sino que para que ellos realmente estuvieran listos para cualquier cosa y el apoyo de Jehová. Mientras que los discípulos del siglo I aprovecharon toda oportunidad para anunciar las buenas noticias, llegar hasta la parte más lejana como Jesús les había dicho y llevar el mensaje de salvación a las personas. La siguiente pregunta es, ¿qué contestaría? ¿Cómo podemos aprovechar los periodos de paz hoy día? Se nos sugirió que debemos ver nuestras circunstancias. Tal vez podamos servir como precursores, o si no podemos hacerlo, pues que alguien de la familia lo haga. También se hablaba de ir a ayudar donde hay mayor necesidad, aprender un nuevo idioma para alcanzar a otros con la verdad, aprovechar el tiempo para llevar las buenas noticias y la información que el esclavo nos está dando, publicaciones en más de 1000 idiomas, para que la mayoría de las personas escuchen este mensaje tan hermoso de salvación. Y la última pregunta de repaso es, ¿qué contestaría? ¿Qué sabemos que sucederá en el futuro cercano? Las profecías bíblicas se están cumpliendo, y sabemos muy bien que los siervos de Jehová seremos muy pronto perseguidos. También se hablaba de una gran tribulación, aunque sabemos que en la Biblia la indica, pero no estamos realmente preparados para afrontar porque ni siquiera sabemos cómo será, puesto que nunca se ha sucedido algo así. Y hay que ser realistas. Mateo decía que muchos de nuestros familiares se opondrán a nuestra posición como siervos de Jehová. Es lo que nos espera y es para lo cual deberíamos prepararnos. Sin duda, esta ayuda que hemos recibido ahora de nuestro estudio de la Atalaya nos fortalecerá para ser conscientes de lo que viene más adelante. Es lo que corresponde para esta semana del 16 al 22 de noviembre, queridos hermanos, de esta revista de septiembre del 2020, con nuestro artículo de estudio número 38, que el título que tiene este artículo es Aprovechemos bien los periodos de paz. Si le ha agradado este artículo, le volvemos a recomendar. Si desea suscribirse, hágalo. Puede dar un like. Y también, si desea compartir este link con otros que creen que pueden beneficiarse de este repaso de las posibles respuestas para nuestro estudio de esta semana. Y esperamos, pues, para una próxima, si es la voluntad de Jehová, poder estar compartiendo de nuevo algunas sugerencias con todos ustedes.